Bien, buenas tardes a todos otra vez. Comenzamos otro vídeo, a ver si en este nos da tiempo de decir lo que queremos. Bien, nos habíamos quedado en los años 30. Decíamos que los movimientos obreros empezaban a reorganizarse gracias a los anarquistas y a los socialistas, pero a su vez también se están reorganizando los partidos republicanos. Estamos a final de la dictadura, Primo de Rivera está enfermo, se está acabando su régimen y aparecen de nuevo los partidos republicanos que ya existían antes de la dictadura y que ahora se están reorganizando. Sus líderes han estado exiliados en Francia, han tomado referencia de la República Francesa y vienen ahora más moderados. Encontramos una serie de partidos republicanos como son la Alianza Republicana, Acción Republicana, el Partido Republicano Radical, el Partido Republicano Radical Socialista. Estos partidos están liderados por intelectuales como Azaña, Niceto Alcalá Zamora, Lerroux, que, dada la situación política donde la dictadura está terminando y hay una cierta liberación de las libertades, comienzan a dar mítines y a tomar bastante auge. El Partido Socialista, que se había mantenido un poco expectante, viendo el auge que están tomando los partidos republicanos, deciden aliarse con ellos, haciendo una alianza republicano-socialista. Se llegan a dar incluso grandes mítines en Plaza de Toros como las Ventas de Madrid. Mientras tanto, los anarquistas no quieren saber nada de los republicanos porque los consideran burgueses, intelectuales burgueses, y el Partido Comunista se ha alejado del Partido Socialista porque considera que ha traicionado al proletariado, habiendo pactado durante la dictadura su líder, el líder de UGT, Largo Caballero, que había mantenido un cargo político durante la misma. El gobierno monárquico de Primo de Rivera, que está ya agonizante, decide traspasar el poder para hacer una especie de gobierno de transición y volver de nuevo al constitucionalismo de 1876, porque el rey ha perdido prácticamente todos sus apoyos. Los caciques le han retirado su apoyo porque prácticamente la Unión Patriótica de Primo de Rivera los había erradicado, con lo cual han perdido su querencia por el rey, por la monarquía. La guerra de África, además, con sus 10.000 muertos, había abierto una crisis que de hecho fue la que trajo la dictadura de Primo, puesto que se abrieron unas investigaciones que estaba haciendo el general Picasso y que empezó a destapar nombres de alto nivel que fueron, digamos, camuflados con la llegada de la dictadura, y el informe metido en un cajón, nunca más se supo, lo cual beneficiaba a Alfonso XIII con respecto a su situación política. Hay que decir que la dictadura trajo ciertos beneficios económicos, puesto que Primo de Rivera impuso una política de obras públicas donde se dio bastante trabajo a la gente, donde se hicieron carreteras, puentes, obra civil. De hecho, todas las casillas de peones camineros que existen están hechas en ese momento, en ese periodo de la historia. Bien, como decíamos, Alfonso XIII pretende volver al constitucionalismo. Para ello, Primo de Rivera le propone a varios generales, dado el militarismo existente en el momento. Se le presenta a Sanjurjo, a Berenguer y a otros. Sanjurjo era el más indicado, sin embargo, Alfonso XIII elige a Berenguer, con lo cual ya Sanjurjo empieza un poco a alejarse, digamos, también de la monarquía. Berenguer adopta una actitud conciliadora, lo cual permite a los republicanos y a los socialistas expandirse. En agosto de 1930 los partidos republicanos se habían reunido en lo que se llamó Pacto de San Sebastián, y a partir de ahí se forma una conjunción que pretende derrocar al gobierno monárquico. Para ello, y gracias a la ayuda de la Asociación Militar de Republicanos, preparan un golpe de Estado para diciembre de 1930. Este golpe de Estado, por falta de coordinación, estalla antes de la fecha indicada. Estaba indicada para el día 15, pero el día 12 la guarnición de Jaca se subleva con 2 capitanes al mando y son desmanteladas por la región militar. Los 2 capitanes, Fermín Galán y García Hernández,
serán fusilados y se convertirán en mártires de la República. 2 días después, en Cuatro Vientos, los aviadores también se rebelan contra la monarquía y participan militares tan extraños como el hermano de Franco, Ramón, y el propio Queipo de Llano, que está implicado también en la sublevación. Los republicanos, que habían formado un gobierno provisional, un comité revolucionario, son detenidos por la autoridad. Hay que decir que la mayoría huyen, Largo Caballero huye, son apresados Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, Lerroux, y la mayoría de ellos no son capturados. Entre ellos vamos a encontrar un personaje que vamos a ver más adelante muy relacionado con la cueva, que va a ser Diego Martínez Barrio. Este hombre también huye, casi todos huyen al extranjero, hacia Francia. Sin embargo, este hombre se encamina hacia el sur y enlaza con un vecino nuestro, con Miguel Perujo, que tenía arrendado la cantina de la estación de Benoján, y se esconde allí en una guardilla durante los meses que van a preceder a la proclamación de la República. Miguel Perujo era un comerciante cueveño, era un emprendedor, tenía negocios en Benoján, había arrendado una chacinería y se había llevado incluso a algunas mujeres de la cueva a trabajar allí, y tenía arrendar la estación, la cantina de la estación de Benoján. Allí recala Martínez Barrio, seguramente porque conocía a Miguel Perujo, puesto que Miguel Perujo había fundado el PRR en la cueva en 1928. Se supone que alguna relación tendría, incluso podríamos hablar de masonería, puesto que Martínez Barrio era un reconocido masón sevillano. Martínez Barrio permanecerá unos meses escondido en la guardilla de Miguel Perujo, donde se cuenta que enseñaba a leer a los hijos que tenía Miguel. Mientras tanto, el Comité Revolucionario de los Republicanos, que había sido detenido, se enfrenta a un juicio en marzo. Este juicio va a servir de publicidad para ellos y la gente lo va a conocer mediante la prensa, que va a escribir muchísimos artículos que, como digo, le van a dar una enorme publicidad a los republicanos. Mientras tanto, se van a producir varias huelgas. Berenguer va a perder muchos apoyos por los fusilamientos de Jaca, y el rey va a nombrar un gobierno provisional para hacer la transición, como os he dicho antes, a un gobierno constituyente que ya abandonara la dictadura militar. Para ello se nombra al almirante Aznar. Se decide convocar unas elecciones. Esto es importante, es curioso. ¿Por qué se hacen unas elecciones municipales y no unas constituyentes? Pues precisamente porque al estar acostumbrados al régimen de la Restauración, en que las elecciones eran prácticamente un cachondeo, donde los caciques hacían lo que querían, porque tenían mucho poder sobre el pueblo, lo que se pretende al hacer primero las municipales es que se consiga presionar de alguna manera para volver a imponer los que a la monarquía les interesa. Entonces, de hecho, en la cueva, en las elecciones municipales del 12 de abril, sabemos que Diego Fuente se intentó sobornarle. Por parte de un terrateniente rondeño se intentó un soborno a Diego Fuente, que por supuesto este no aceptó y montó en cólera y se quejó de la situación. Al final, las penas que se les impone a los presos del Comité Revolucionario son irrisorias, lo cual les permite presentarse con sus partidos a las elecciones del 12 de abril. Como no existían en aquella época las encuestas, pues nadie sabía lo que iba a pasar. Era una incógnita total. Comienzan las elecciones y el mismo día 12 el gobierno ya reconoce que 35 capitales de provincia han ganado los partidos republicanos. La prensa, muy influyente, empieza a publicar artículos que la gente interpreta como una victoria de la República y empiezan a salir a la calle. Se producen algunas manifestaciones
que en principio no son reprimidas porque el ejército se mantiene al margen de la política en estos momentos, cosa que no es normal. Y muy importante sobre todo la actitud de Sanjurjo, que era director general de la Guardia Civil y que permanece pasivo apoyando en este caso a los resultados de las elecciones. Esta actitud de Sanjurjo hace que el rey no pueda mantenerse en el poder, puesto que no dispone de la fuerza, y finalmente tiene que marcharse de España. El día 14 por la mañana, en el pueblo de Eibar, se proclama directamente la República. Algo simbólico porque es un pueblo pequeño, pero un poco más tarde se proclama en Barcelona. Luis Companys sube al balcón y declara no solo la República, sino la República Catalana, lo cual va a suponer un problema añadido al incipiente gobierno de la República, que lo que hace es formar un gobierno provisional en cuanto es proclamada esta, por lo cual el resultado acaba respetándose. En la cueva, el día 13, José Angulo y dos compañeros del Centro Obrero acuden a recoger la prensa donde estaban suscritos y leen las noticias la inminente proclamación de la República. Se ponen a gritar "Viva la República" en medio de la calle, y un guardia que los ve, un guardia que se llamaba Domingo, los arresta y se los lleva al cuartel de la Guardia Civil. Cuando la gente se entera de que estos tres están en el cuartel, se van agolpando a las puertas del mismo, y por la tarde hay una concentración importante que está rodeando el cuartel ahí en la calle de la Expedida. Un vecino llamado Juan Liebre con otros dos más se ponen a golpear la puerta solicitando que se soltara a estos chavales. La Guardia Civil cierra el cuartel a cal y canto, y cuando ve que la gente insiste en que les abran, lo que hacen es salir en tromba con el armamento y con las fustas y organizan una desbandada del personal donde las mujeres, los niños y los hombres salen corriendo por las calles del pueblo despavoridos. Este va a ser el primer incidente de la Segunda República en el pueblo. El día 14 por la mañana llegan las empresas de la malagueña y de la sevillana con banderas tricolores informando a la población de la cueva de que la República se ha proclamado. Se monta una algarada, se hacen manifestaciones de alegría en las calles del pueblo con banderas, pancartas, mientras los derechistas se quedan expectantes y sin saber muy bien lo que van a hacer. Sin embargo, no hubo ningún acto de violencia y todo transcurrió pacíficamente. En el mismo momento de la proclamación de la República, Martínez Barrio, que estaba escondido en la estación de Benoján, se dirige para Madrid para formar parte del gobierno provisional o asumiendo un ministerio del mismo. En junio se convocan las elecciones constituyentes, que ya sí van a dar origen al primer gobierno de la República, que va a estar compuesto por el PSOE, el PRR de Lerroux, el PRRS y otros. Estos van a formar el primer gobierno de la República, que ya de entrada se encuentran con el problema catalán, puesto que Companys había declarado la República Catalana desde el balcón del ayuntamiento. El resultado de las elecciones siento la victoria a los partidos republicanos socialistas. El primer gobierno lo forma Lerroux, y es el primer presidente de la República va a ser Niceto Alcalá Zamora, que había sido ministro de la Guerra durante la Restauración, durante los gobiernos de la Restauración. 6 meses después de constituirse el gobierno de la República, se promulga una constitución moderna. El 1 de mayo de 1931 se celebra en Los Resbaladeros y acuden los líderes obreros, que van a dar unas, como hacían antes de la dictadura, van a dar unos discursos y van a mostrar sus dotes de oradores. Van a participar Diego Fuentes, Andrés Guerrero, José Angulo y José Rosado Picatoste. Las primeras reformas que van a llegar a la cueva va a ser la de la educación. La
La Segunda República, dentro de su constitución, va a poner mucho énfasis en la educación. Hay una gran población analfabeta en España y se pretende cultivarla. Por lo tanto, se construyen 7.000 escuelas en apenas 10 meses. A la cueva llegan 2 maestros nacionales que van a impartir sus clases de forma gratuita a todo el que quiera, en principio en la Casa del Pueblo hasta que se constituye la escuela. Los nombres de estos maestros: Antonio López Cordón y Amalia Vázquez Ramos. Luego se constituirá la primera escuela de primera enseñanza pública. También se utilizará una biblioteca que se había abierto por parte de la Juventud Socialista unos meses antes, a la que se llamará Minerva, en honor a la diosa de la sabiduría, y que primero regentará José Angulo y más tarde Domingo Benítez. Los maestros montuos, que hacían una labor importante, sobre todo por los cortijos, continúan haciéndola, puesto que la gente que vivía en el campo no tenía acceso a estas escuelas y a esta posibilidad de la educación. Por tanto, muchas personas que tenían cierta instrucción complementaban sus jornales dando clase a estos chavales que vivían en el campo, en los cortijos alejados. Los derechistas de la cueva mantenían diversas ideologías. Los había monárquicos, los había tradicionalistas, algunos admiraban incluso al fascio italiano y otros eran del PRR, que ya hemos dicho que estaba en la cueva desde 1928. En 1932 se crea el IRA, Instituto de Reforma Agraria. La reforma agraria estaba entre los planteamientos de la Segunda República. El problema es que estaba basado en indemnizaciones, con lo cual esto lo hacía bastante complicado. El centro obrero comienza a controlar los turnos de trabajo, de forma que los trabajadores van a tener sus jornales por turnos según les va tocando y según va decidiendo el centro obrero. A la vez que los líderes, o sea, José Angulo, Diego Fuentes, van a llegar a acuerdos con los patrones. Acuerdos como, por ejemplo, el trabajar 6 horas, y se implanta las aparcerías del tercio al revés, donde 2 partes van para el patrón y una va para el obrero, algo nuevo hasta la época. La clase patronal, lógicamente, no se siente humillada al tener que tratar directamente con los obreros, acostumbrados como estaban a imponer sus normas. Sin embargo, el hecho de estar afiliado a la UGT, que en 1932 tenía más de 21.000 afiliados, le daba un cierto poder a estos trabajadores. Hay que decir que algunos patrones intentaban sobornar a los trabajadores diciéndoles que si rompían el carnet de UGT les ofrecían trabajo de continuo. En el año de 1932 se nombra como presidente de las Juventudes Socialistas de la Cueva a Antonio Ponce. La reacción de los terratenientes y patrones con referencia a estas leyes agrarias de la República son de rechazo total. Los propietarios comienzan a dejar de cultivar parte de sus fincas. Estos abandonos de los cultivos suponían una merma en los jornales de los trabajadores. Era la forma que tenían de combatir estas innovaciones de la República de forma reaccionaria. Además, se traen trabajadores de otros términos. La República promulga una ley en 1931, el 28 de abril de 1931, que es la Ley de Términos. Con esta ley lo que se pretendía es que se contrataran solamente jornaleros del propio término donde estaban las fincas. Claro, esto beneficiaba en general a los jornaleros, pero en el caso de la cueva, que tiene un término muy pequeño, suponía un problema. Para solventar este problema, Diego Fuentes lo que hace es un pacto de intermunicipalidad con otros términos como van a ser Cañete, Ronda, Arriate y Montejaque. Sin embargo, este pacto va a ser controlado desde Ronda y finalmente va a suponer un problema más que una solución, por lo cual en 1933 el Ayuntamiento de la Cueva romperá el pacto de intermunicipalidad que había suscrito con estos ayuntamientos.
Ante la actitud de los patrones, de los propietarios, en 1932 Diego Fuentes escribe una carta al ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, protestando porque los dueños de Borbollón y de Zaharillas no cultivaban los terrenos, los tenían abandonados. El gobernador civil, manda a un funcionario que lo comprueba y le exige a estos propietarios que cultiven las tierras. Como los propietarios no responden, Diego Fuentes lo que hace es 2 grupos de jornaleros que va a enviar durante 2 días consecutivos. El primer grupo va a tener 51 componentes y el segundo 47. Estos hombres se van a ir a escardar el alpiste y el trigo de la finca de Zaharillas por orden de Diego Fuentes y ni siquiera, fíjense las condiciones en las que estaban, que ni siquiera pueden llevar talega, es decir, trabajaron durante todo el día sin comer. El dueño de Zaharillas, en respuesta a lo que él considera una ocupación de sus tierras, se queja a la Cámara Agraria de Ronda, que incluso lo apoya, y manda una serie de telegramas al ministerio. Sin embargo, el ministerio le da la razón a Diego Fuentes porque los cultivos estaban abandonados y había que escardarlos, y le indica al propietario de Zaharillas que debe abonar estos jornales al ayuntamiento, a los jornaleros que habían participado en él. Algo a lo cual este señor se niega rotundamente porque considera que eso ha sido una imposición del alcalde. De hecho, nunca llegará a pagar estos jornales a los trabajadores. Hay que decir que en estos momentos los líderes de la cueva tienen bastantes contactos con líderes nacionales. Sabemos que Diego Fuentes tenía contacto casi directo con Largo Caballero y además hay una iniciativa nueva en el pueblo que es la de participar en la prensa nacional. Es decir, hay gente del pueblo que van a escribir en distintos periódicos nacionales. Entre ellos estará Diego Fuentes, su mujer María Villarejo, Juan Ordóñez, Juan Sin Tierra, José Angulo también escribirá muchos artículos. En general van a ser artículos reivindicativos y explicando la terrible situación que están pasando los jornaleros en la cueva, con la salvedad de José Angulo, que hará más énfasis en la crítica a la Iglesia. Habrá unas críticas muy mordaces a los curas, monjas y a la Iglesia en general. Los periódicos donde escribirán estos cueveños van a ser El Ideal, El Obrero de la Tierra, La Avalancha, El Socialista, que son diarios que tienen tirada efectivamente nacional. Con el asunto de Zaharillas lo que podemos ver es que el gobierno de la República en realidad no tenía los medios para hacer llegar al pueblo lo que había escrito en su Constitución. Esta situación hace que los obreros del campo se vayan decepcionando, se vayan defraudando y vayan adoptando medidas por sí mismos, como van a ser diferentes huelgas y protestas a lo largo de estos años que van a complicar la situación social bastante. De hecho, estas huelgas que se van a dar sobre todo en 2 lugares, en Castilblanco y en Arnedo, Extremadura y La Rioja, donde va a morir en una de ellas 5 guardias civiles y en otra 5 civiles, mujeres y niños incluso, va a hacer que el Partido Republicano Radical de la RUX se coloque a la oposición del gobierno, en donde ya empieza a verse las fracturas que van a abrirse a partir de ahora. La República, cuyos principales partidos republicanos eran casi todos laicos, y los socialistas también, van a hacer una constitución donde se va a ir en contra de la religión, una cosa tradicional en España que estaba muy imbricada en la sociedad. El tema religioso va a ser uno de los que va a suponer un grave problema para la continuidad de la República. Al hacer la Constitución en este sentido no se tienen en cuenta a las minorías católicas de España. En principio eran unas minorías, pero cuando se van aplicando las leyes de la Constitución, estas minorías van creciendo y van aumentando la protesta y por tanto
van socavando el poder de la República. Entre las leyes de la República estaban que los cementerios fueran civiles, estaba la ley del divorcio, las procesiones debían solicitar permiso para poder realizarse, el ejército se desvinculaba completamente de la Iglesia. Todas estas cosas en una sociedad tradicionalista y católica pues va a ir haciendo mella en la gente. En mayo de 1931 se produce lo que se llamó la quema de conventos. Esto se produjo en consecuencia a una pastoral que escribió el arzobispado, creo que de Madrid, donde se combinaba a los fieles católicos a luchar contra el gobierno de la República. Lógicamente esto alteró los ánimos y, sumado a el asesinato de un taxista por parte de un grupo de monárquicos también en Madrid, hizo que una turba comenzara a quemar iglesias, conventos, incluso sedes de periódicos, y esta actitud se fue trasladando a otras ciudades de España, con lo cual se creó una situación que todavía creó más descontento en estas minorías de las que les he hablado. A partir de la promulgación de la República, los carlistas, cuya ideología era Dios, Patria y Rey, se ven totalmente desbordados y lo que hacen es empezar a armarse. Empiezan a armarse y a organizarse incluso en milicias del primer día en que se proclama la República. Estos van a ser el primer pilar, el primer enemigo armado que va a tener la República en este momento. Hay que pensar que aunque en Andalucía existían los latifundios, que es una consecuencia de la Reconquista, donde se repartían grandes cantidades de terreno a los vencedores, en el caso de Castilla existía el minifundio. En el minifundio la juventud de estas zonas se afiliaban a sindicatos católicos, con lo cual la situación era completamente diferente en la zona de Castilla y Navarra, por ejemplo, donde afloraba el carlismo, que en la Andalucía de los jornaleros de las grandes extensiones. Los tradicionalistas, además, van a imponer un impuesto a todos sus seguidores que va a consistir en el pago del mismo impuesto que se le va a hacer a la administración, pero para utilizarlo en contra de la República. Sabemos que los derechistas cueveños pagaban este impuesto que luego se descubrió y fue un problema para ellos. El anticlericalismo en la cueva no llegó a concretarse en ninguna acción extremadamente violenta, salvo en alguna cosa anecdótica, como pudo ser pues la rotura de los nichos de cristal que habían en las calles, y más que nada una actitud de rechazo hacia el cura, que se llamaba Cayetano Vela, y que en 1931 se queja de que le han mandado un anónimo diciéndole que pague 50 pesetas, que la meta en un sobre y que la deje por debajo de la puerta, que la van a coger. Lo que hace es denunciar a la Guardia Civil. Estos abren una investigación y lógicamente no encuentran a nadie. Sigue quejándose el cura de que le envían anónimos diciéndole que se vaya del pueblo. Aparte de esto, sí que es verdad que se van a dar, en 1931 ya se habían hecho 5 entierros civiles, habían bastantes uniones de hechos civiles sin pasar por la iglesia y muchos niños se dejaron de bautizar. Esto era una cosa que José Angulo se alegraba mucho, incluso felicitaba en prensa a los que se atrevían a tomar esta actitud en contra de la iglesia. En 1932 la situación sigue terrible. La República no aporta soluciones a los problemas de los jornaleros, la cuelga también. De hecho, se hace una comitiva desde el ayuntamiento al gobierno civil para pedirles ayuda directa porque la situación de los jornaleros era terrible. Además, conocemos una carta que escribió a Besteiro Diego Ponce solicitándole financiación para el centro obrero porque sus socios no podían pagar las cuotas, unas cuotas que eran de 10 céntimos a la semana. Esta situación de miseria, lógicamente, se traducía en protestas y huelgas. Hay que tener en cuenta que en la cueva las huelgas generalmente las promovía la UGT. Las huelgas anarquistas rara vez llegaban a prosperar en esta zona,
ya que UGT era una organización más oficialista, digamos. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que en este momento hace las funciones de jefe del Estado, hay que recordar que era profundamente cristiano. Y quien está llevando a cargo las reformas de la República realmente es el presidente del gobierno, que es Manuel Azaña. La situación es tan tensa en 1932 que la celebración del 1 de mayo se prohíbe. No se puede celebrar porque los anarquistas han amenazado a la UGT y para evitar confrontaciones se prohíbe la celebración de este día. En junio ya empiezan a oírse ruidos de sables. Los militares, que habían permanecido expectantes, comienzan a ver la situación que se está creando cuando se aprueba el Estatuto de Cataluña, algo que es impensable para ellos. La política religiosa, que también les afecta mucho. Sin embargo, casi todos prometen fidelidad a la República. Se les da la opción de prometer fidelidad o de no hacerlo y mantener sus pagas. Como digo, la mayoría permanecerá en el ejército, sin embargo habrán otros, como por ejemplo el comandante Redondo, que será un carlista fanático católico que intervendrá en la ocupación militar de la cueva, como ya veremos más adelante, pues estos se retiran del ejército. Los que se quedan, sobre todo los altos mandos militares, comienzan a conspirar. El general Mola, que había sido un director de seguridad, ha sido destituido y Sanjurjo ha pasado de ser el director general de la Guardia Civil a mandar la agrupación de carabineros. Será este general Sanjurjo quien en junio protagonice el primer golpe de estado militar contra la República. Con él participarán conocidos que veremos más adelante, como van a ser el mencionado comandante Redondo y el general Varela, que será el responsable de la ocupación militar de la cueva. Estos intentarán la sublevación en varios puntos de España, sin embargo, no prosperará. Sanjurjo en Sevilla se queda bloqueado, su golpe no prospera y finalmente son detenidos todos. En la cueva la representación del ejército la hacía la Guardia Civil. Sabemos que había un cuartel desde hacía ya prácticamente el siglo pasado, que estaba en un edificio arrendado a la Marquesa, que la Guardia Civil pagaba religiosamente todos los meses al administrador de la Marquesa. La vivienda, o sea, el edificio estaba preparado para 6 familias, puesto que la dotación era de 5 guardias y un sargento. Casi todos estaban casados y además disponían de establo para albergar los caballos que utilizaban en sus recorridos. Bien, pues esta dotación de la Guardia Civil, en principio, pues promete también fidelidad a la República y se mantiene leal al gobierno en todo momento, haciendo las funciones de orden público y se mantendrá, como digo, fiel a la República en el caso de la cueva prácticamente hasta el último momento. Como vemos, en apenas 2 años, estos 2 años de los que acabamos de hablar, que se conocerá como el bienio reformista, se ha intentado implementar en España una serie de reformas para la cual la sociedad parece no estar preparada. Y el gobierno de la República se ha generado enemigos en casi todos los colectivos. Incluso en las propias filas de la izquierda, donde los anarquistas los consideran unos burgueses, y el Partido Comunista piensa que son unos traidores al proletariado. Por otro lado, los carlistas, que se están armando, con el dinero de las cuotas tradicionalistas, están ya organizando milicias. Los anarquistas insisten en alterar el orden público, hasta tal punto que en enero de 1933 organizan una huelga para imponer el comunismo libertario. El comunismo libertario en este momento pertenece al anarquismo. El Partido Comunista, hay que recordar que todavía ni tiene la suficiente fuerza en España. Bien, pues como decía, organizan una huelga general en toda España que triunfa en casi todas partes. Hay numerosos heridos y muertos.
y la culminación va a ser lo ocurrido en el pueblo de Casaviejas. En este pueblo los anarquistas, liderados por un tal Seis Dedos, durante la huelga provocan una serie de altercados y el gobierno envía a la Guardia de Asalto, que es un cuerpo de reciente creación para sofocar las manifestaciones en zonas urbanas. Esta compañía de Guardia de Asalto entran a saco en el pueblo y reciben órdenes directas de un mando intermedio del gobierno, que les ordena no hacer prisioneros, con lo cual la carnicería es increíble. Queman vivos a una familia de anarquistas en su propia casa y fusilan a supervivientes. Esta matanza saltará a la prensa y se convertirá en el punto de inflexión que va a acabar con el primer gobierno del bienio reformista y nos va a llevar a elecciones en 1933. Fíjense la cantidad de sucesos que han ocurrido apenas en 2 años. Se puede decir que la República es el periodo con más movilizaciones y más cambios en muy poco tiempo en la historia de España. Llevamos más de media hora de vídeo y nos vamos a quedar aquí en 1933. Prometo continuar en un siguiente vídeo donde abordaremos ya el periodo donde gana la derecha en 1933 y que llevará hasta la fatídica guerra civil. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.